es la base de datos. Tu base de datos tiene que ser, tu base de datos tiene que ser impecable. Una base de datos que no es impecable simplemente no sirve para trabajar. ¿De acuerdo, chicos? Ya una base de datos que no es impecable no sirve para trabajar. Por ejemplo, te lo pongo aquí, ¿ya? Te lo pongo aquí. Vamos a ver sexo, ¿no? La variable sexo. ¿Listo? Que puede ser masculino o femenino, ¿no? Entonces, unos pondrán masculino, ¿no? Otros van a poder, acá abajo, masculino con mayúscula, ¿no? Otro de repente va a poner aquí masculino de esta forma, ¿no? Uy, perdón. Ya, masculino de esta forma, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ¿cuál es el error aquí, no? ¿Cuál es el error aquí? Pues acá hay un error bien grande, ¿no? Acá hay un error bien grande. ¿Por qué? Porque cuando yo pase esto a una base de datos, la base de datos va a interpretar a cada una de las características como distintas, ¿ya? O sea, imagínate y que acá todavía tengamos así femenino, ¿no? Así femenino, y acá nuevamente tengamos femenino, van a ser distintos, ¿no? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, si yo quisiera, voy a usar la función de contar acá, ya vamos a hacerlo, vamos a hacer esto un poco más grande para que podamos ver. Uy, no, no sé por qué, pero no es grande acá, que debe ser por porque estoy compartiendo la pantalla en Zoom, pero no me funciona ya, no puedo agrandar la hoja. Bueno, por ejemplo, si yo acá empleo una fórmula, ¿no? Por ejemplo, contar, ¿no? No, pero, contar, sí, a ver, vamos a poner acá, ya vamos a poner acá, vamos a contar, ¿no? El rango y el criterio, a ver, el criterio masculino, ya. Contar el criterio masculino, bueno, acá me sale 3 porque me está reconociendo, ¿sí? Mira, en el Excel me está reconociendo las mayúsculas y minúsculas, ¿no? Pero si nosotros pasamos esto al SPS, miren, ahora vamos a pasarlo al SPS, ¿no? Al famoso SPS, ya, lo vamos a pasar al SPS y vamos a ver qué pasa. Ya, listo, miren lo que pasa. ¿Ven? O sea, en vez de ser masculino y femenino, ahora tenemos un rango grande de categorías distintas, ¿ya? Que me va a dificultar a mí el análisis de datos y por lo tanto la interpretación de datos. ¿Y qué va a pasar? Que voy a tener que regresar nuevamente ya a mi base de datos para hacer las correcciones. Bueno, una cosa es hacerlo cuando tienes 5 pacientes, pero imagínate pues que tienes 500 pacientes, 300 pacientes en tu base de datos, ¿no? Ahí sí es trágico. Y pensando en que tienes múltiples variables, ¿no? Entonces, y aquí viene esta parte, ¿no? Que les quiero enseñar aquí en esta charla donde me ha invitado su compañera, ¿no? Vamos a ver acá lo siguiente, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Ya cómo podemos trabajar bien y tener una base de datos impecable, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Todos tienen Excel en su computadora, ¿no? No creo que nadie no tenga Excel. Entonces, podemos usar Excel para tener una buena base de datos. Entonces, vamos a comenzar con aquí en la primera columna siempre ustedes tienen que poner el ID del paciente o el número de ficha, ¿no? Dentro de su ficha de colección de datos. Sugerencias, preferible trabajar con una ficha de colección de datos y después pasarlo al Excel, ¿no? No pasen directo al Excel porque pueden cometer errores, ¿ya? Y menos en el trabajen con el SPSS directamente, ya, porque es bien complicado. Entonces, puedo hacer uno, dos, tres, uy, perdón. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Siete, ocho, nueve, 10. Listo, tengo 10 pacientes. ¿Ven?
Siempre conocen su base de datos, siempre, eso es ley. Tienen que poner el ID, que es el número de ficha, no el número de ficha y colección de datos, el número de orden que tiene tu paciente en la lista que te ha dado estadística, ¿no? Etcétera. Ya siempre tiene que haber este ID, ¿no? Y luego, y luego ya puedes poner los atributos que quieras, ¿no? Alguna vez puedes poner historia clínica, no sé, y otros atributos, ¿ya? Pero, a ver, ¿cómo resolveríamos entonces ese problema de conectar esta variable llamada sexo? ¿No? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, sexo, vamos hasta el final donde terminan los numeritos, ¿no? Acá terminan los numeritos, los casos, y a partir de acá comienzo a escribir. ¿Cuáles son las categorías del sexo? Masculino y femenino, ¿no es cierto? Masculino, y acá abajo pongo femenino. Masculino y femenino, ¿sí? Entonces se acaban estas categorías. Luego, ¿qué hago? Luego voy a sombrear toda esta área, ¿no? Voy a sombrear toda esta área, la sombreo, voy acá a datos, miren, me voy acá a datos, y me voy acá a esta sección que se llama validación de datos. Validación de datos, y acá en validación de datos yo voy a seleccionar lista, ya voy a seleccionar lista, y acá en esta esquinita voy a poner aquí el origen de la lista, ¿no? El origen de mi lista es este que está acá, y pongo aquí, listo, ingresar, aceptar, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Si ustedes se dan cuenta, he convertido a mi hoja Excel en una ficha, ¿no? Para completar datos. ¿Ven? Masculino, femenino. ¿Sí? Entonces, acá la posibilidad de equivocarse se reduce enormemente, ¿no? Imagínense, pues, ustedes de internos trabajando todo el día, ¿no? Todo el día han estado con los pacientes, encima han estado sin comer, encima, pues, no sé, han roto con su novia, su novio y están tristes, ¿no? Y encima tienen que hacer su tesis, ¿no? Entonces, al momento de hacer la colección de datos pueden equivocarse, ¿no? Obviamente, todos somos humanos, pero utilizando algunas herramientas podemos reducir la posibilidad de error, ¿ya? Reducimos la posibilidad de error. Lo más interesante es que si alguien escribe de manera manual, va a salir una ventana de error, ¿ves? Sale una ventana de error, o sea, te dice, no, no puede ser, no tienes que escoger de aquí, ¿no? Tienes que escoger de aquí, de estas pestañitas. Ahora, ¿qué pasa cuando trabajamos con números? Edad, ¿no? Edad. Por ejemplo, la edad. ¿Qué pasa cuando trabajamos con edad? ¿Podemos nosotros acaso afinar para que, o mejorar esta hoja de Excel para trabajar con números? Y la respuesta es sí, ¿no? Entonces, a ver, yo estoy haciendo mi trabajo con mayores iguales de 18 años, ¿no? Y mi población de repente va hasta mayores de 18, ya, mayores de 18. Entonces, ¿qué hago? Igual, sombreo las celdas, ¿no? Donde van a estar mis pacientes, ¿no? Sombreo donde van a estar mis pacientes y me voy a ir aquí a datos, me voy a ir a validación de datos, me voy a ir a validación de datos y aquí voy a poner lo siguiente, ¿ya? Voy a poner acá el número entero, ¿no? Porque le es un número entero y me va a decir el mínimo y el máximo. Entonces mi mínimo es 18 años, ¿no? Y mi máximo voy a poner 110, ¿no? Espero que nadie viva más de 110 años ya en mi muestra de estudio. Entonces lo pongo aquí, 110. Y pongo aceptar, ¿no? Entonces, si yo escribo un número, por ejemplo, 14 años, ¿no? De casualidad me llega una historia de un paciente de 14 años y lo intento ingresar, entonces me sale una ventanita que me dice, este valor no coincide, ¿no? Con las restricciones de validación de datos. Ya, me sale una ventanita. Pero si quieres ser más específico con los mensajes, igual puedes ir, sombreas todo, ¿no? Sombreas todo, vas a datos, igual validación de datos, pero ahora vamos al mensaje de error. Vamos al mensaje de error y acá escribimos, ¿no? El mensaje de error. Ya, edades entre edades mayores igual, ¿no? Pones igual o mayor a 18. Entonces, esta ventanita de error es importante cuando
cuando trabajes con otras personas, ¿no? Porque obviamente si trabajas tú, de repente no lo necesitas porque sabes bien lo que quieres, pero si de repente pides ayuda, es muy importante. Por ejemplo, acá voy a escribir 12 años, ¿no? Y de repente sale edad mayor o igual a 18. ¿Ya? Edad mayor o igual a 18 años. Listo. Ya, entonces, ¿eso qué significa? Que hay una alerta, ¿no? Para que revisen bien la historia clínica, de repente se han equivocado y no es 24, no es 14, sino 24 años, ¿no? A ver, vamos a poner valores. ¿Ves? 12 no quiere, ¿ves? No quiere. Listo, ¿ven? Entonces ya pude hacerlo, ya pude hacerlo. Entonces, a ver, si trabajan, si ustedes trabajan si ustedes trabajan con, a ver, si lo que tienen que hacer es algo simple, como estadísticas descriptivas, ya, entonces yo ni siquiera me molestaría en ir al SPSS, ¿no? O a otro software, ¿no? Porque lo podemos hacer facilito, ¿no? Acá lo podemos hacer facilito, ¿no? Y ya les he mostrado algunas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a copiar de nuevo todo como texto plano, ¿no? Porque recuerden que hay fórmulas, acá hay fórmulas, ¿no? Acá hay fórmulas y si yo borro esto, se va a borrar todo arriba, entonces lo que hago es copiarlo como texto plano para poder borrar esto, ¿no? Entonces, si yo tengo estadísticas descriptivas, ya me va a dar pereza pasar, exportar esto al SPS y tanto, ¿no? Entonces, estadísticas simples, puedo usar funciones como contar, ¿no? Esta función contar, ¿sí? Contar donde puedo poner el rango, ¿no? El rango de donde quiero que cuente, ¿no? Y con un punto y coma, y cierro entre comillas el atributo que quiero que cuente, entre paréntesis, por ejemplo, que es femenino, ¿no? Femenino y me va, uy, me faltó una comilla. Femenino y me va a dar un valor, ¿no? Le pongo comillas y me va a dar un valor. Por ejemplo, hay 4 mujeres, ¿ven? En un ratito, ¿no? Ahora, ¿qué más presento en estadísticas efectivas? Promedio, ¿no? Un promedio, que lo hago rapidito acá, promedio, ¿no? Promedio, sí, uy, oye, no, no, es acá, perdón, sorry. Acá, promedio, no lo saca promedio al género, ¿no? A ver, promedio, listo, voy al promedio, ya está desviación estándar, ¿no? Pongo igual, siempre poniendo igual, desviación estándar, acá está desviación estándar, y en un ratito lo saqué, ¿no? Ya está, en un ratito lo saqué. ¿Sí? Tengo mi promedio, mi desviación estándar, y acá tengo mis conteos, y también si quiero puedo sacar mis proporciones, ¿no? Entonces, en un ratito, para estadísticas descriptivas simples, eso lo puedes hacer en un ratito aquí en el Excel, puedes generar también tus gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. Entonces, el mensaje para llevar a casa es que tu base de datos es importante. Una base de datos bien limpia te va a permitir hacer buenos análisis estadísticos, ¿ya? Sin errores. No hay nada peor que encontrar una base mal hecha que después no vas a poder trabajar. ¿Qué presentamos entonces? Tenemos 2 tipos de estadísticas, las estadísticas descriptivas y las estadísticas analíticas. Las estadísticas descriptivas, bueno, aquí tenemos las medidas de tendencia central, como son media y mediana, ¿ya? Media y mediana son medidas de tendencia central, y también tenemos como medida de dispersión, ¿no? Tenemos la desviación estándar, el mínimo y el máximo, ¿ya? Ahora, el punto es el siguiente, que si yo presento el promedio debe ir acompañado de mi desviación estándar. Si yo presento mi mediana, tiene que ir acompañado del mínimo y máximo, ¿no? O si quiero de mi rango intercuartil, ¿no? Eso dependiendo de lo que yo quiera presentar, ¿ya? Entonces, nuevamente, si yo presento promedio, debo presentar desviación estándar. Si yo presento mediana, debo presentar mi rango, ¿no? Mi mínimo y máximo. Y las estadísticas analíticas van de acuerdo a la naturaleza de los datos. Ojo, no todos los problemas se resuelven con el chi cuadrado, ¿ya? Y eso tienen que saberlo. Importa mucho también si
tus datos tienen distribución normal o no. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver aquí. No, con respecto a las estadísticas analíticas, ya, las estadísticas analíticas vamos a tener, ¿no? Comparaciones y relaciones, ¿ya? Comparaciones y relaciones. Por ejemplo, cuando hacemos comparaciones, nos preguntamos si hay diferencias, ¿ya? Por ejemplo, en un estudio de casos y controles, ¿no? Quiero saber si hay diferencias, ¿no? Son casos y controles. O también mis estadísticas analíticas me pueden brindar relaciones, ¿no? Relaciones. Entonces, yo me pregunto, ¿hay una conexión? Por ejemplo, la edad predice la mortalidad por COVID, ¿ya? La edad predice la mortalidad por COVID. Ya. A ver, estadísticas analíticas, ¿ya? Ojo, vamos a ver una cosa, ¿ya? Vamos a ver una cosa. Correlación versus causalidad. Ya, son dos cosas distintas, chicos. Ya, correlación y causalidad son dos cosas distintas. Cuando ustedes hagan la mayoría de sus trabajos, solo van a determinar asociaciones, ¿ya? O sea, correlaciones. Recuerden ustedes, chicos, correlación no significa causalidad. ¿Ya? ¿Ya? A ver, aquí, aquí, por ejemplo, miren esta gaviota. Miren acá, miren acá. Miren esta gaviota, ¿ya? Entonces, esta gaviota, ustedes me dicen, ¿ya? Ustedes me dicen, esta gaviota, ¿ya? ¿Ha sido la responsable de que este tubo de metal se doble? ¿No? La respuesta es obviamente no, ¿no? Pero ustedes ven la gaviota aquí. O sea, hay correlación, ¿ya? Pero no hay causalidad. ¿Ya? Hay correlación, pero no hay causalidad. A ver, acá, estadísticas analíticas, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? De correlación versus causalidad. Vamos a ver acá una correlación. Miren, vamos a ver en rojo el número de personas que murieron ahogadas porque cayeron a una piscina, ¿ya? Miren el número de personas que murieron ahogadas porque se cayeron a una piscina y también van a ver las películas, ¿ya? El número de películas donde aparece el actor Nicolas Cage, ¿no? Miren. Entonces, si ustedes ven la curva, hay una buena correlación, ¿ya? Miren, hay una buena correlación, ¿sí? Hay una buena correlación. ¿Ya? Entonces, pero eso no significa, pues, o sea, que cada vez que Nicolas Cage haga una película, ya significa que que se va a morir la gente en las piscinas, ¿no? No significa eso. Pero hay correlación, o sea, hay una correlación estadística que es, si vemos el p-valor, es estadísticamente significativo, ¿ya? Mucho ojo con eso, ¿ya? Mucho ojo con eso. Ya hay que saber interpretar los datos. Ahora, qué tipos de análisis estadístico podemos hacer? ¿Ya? Y eso depende de la naturaleza de los datos. Por ejemplo, si yo tengo una variable categórica y la quiero correlacionar con otra variable categórica, ¿ya? Entonces empleo un test de chi cuadrado, ¿no? Dos variables categóricas, un chi cuadrado. Por ejemplo, si yo quiero ver si el sexo, ya, si el sexo está asociado a la muerte por COVID, ¿no? Si el sexo está asociado a la muerte por COVID. A ver, muerte por COVID. Dos categorías, sí o no, muerto y vivo, ¿no? Y la categoría, sexo masculino y sexo femenino, dos, ¿no? Entonces, si tengo dos categorías y dos categorías por aquí, tengo que hacer un test de chi cuadrado, ¿de acuerdo? A ver, si tengo más de dos categorías, ya, o sea, si quiero correlacionar la mortalidad, por ejemplo, con una variable de más de dos categorías, por ejemplo, lugar de procedencia, ¿no? Que son más de dos categorías, y si son nominales, ya, y si son nominales, entonces emplearé igual un chi cuadrado. Pero ojo, ¿ya? Si acá tengo una variable ordinal, por ejemplo, nivel de instrucción, entonces ya no voy a emplear un chi cuadrado, emplearé el test de Mann-Whitney. ¿Ven? Entonces ya cambio el test estadístico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces ya no se conoce eso y también cuando tienes categorías ordinales, de más de dos categorías, empleas ya el test de chi cuadrado. Y eso está mal, porque
te va a salir un p-valor y te lo va a salir porque el software estadístico te lo va, te lo va a, te lo va a calcular. El software estadístico te lo calcula, ¿no? Porque no piensa en la naturaleza de tus variables, ¿no? Pero está mal hecho, está mal aplicado. ¿Ya? Entonces, a ver, por ejemplo, si tenemos una variable cuantitativa que es discreta, como por ejemplo número de hijos, yo no voy a aplicar una prueba de student, ¿ya? Ojo. ¿Ya? Y ese es otro error, ¿no? Tienes, a ver, mortalidad con respecto, por decirlo, número de hijos, ya test student. Y yo le aplico test student a todas mis pruebas cuantitativas y no debe ser así, ¿de acuerdo? Primero, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos variables cuantitativas, ya como la edad, ya nosotros eh, vamos a intentar ver cómo se llama la distribución de los datos. Si tiene una distribución normal, voy a aplicar una prueba de student, pero si no tiene una distribución normal, voy a aplicar el test de Mann-Whitney. Y así, ¿no? Y así para todo. Si tienes variables categóricas de más de 2 categorías, categorías ordinales, y acá están las pruebas estadísticas que deberías emplear. ¿Ya? Entonces, estas son fáciles de buscar, por ejemplo, en el SPS, aquellos que aman el SPSS, ¿no? Entonces, pongo a analizar acá, estadísticos descriptivos, acá en tablas cruzadas, acá puedo encontrar el chi cuadrado, ¿no? Acá estadísticos y acá puedo encontrar mi chi cuadrado, ¿no? Ahora, ¿dónde encuentro el test de McWinney y Kruskal-Wallis y ese tipo de test para pruebas no paramétricas? Acá, ¿no? Acá dice pruebas no paramétricas, me voy acá, cuadra de diálogos antiguos, ¿no? Entonces acá tengo para dos muestras independientes, ¿no? Acá voy a encontrar, bueno, no tengo, no tengo datos cargados, pero acá lo voy a encontrar, ¿ven? Entonces acá está la U de Mann-Whitney, ¿sí? Y si quiero saber si mi dato tiene distribución normal o no, aplico este test, ¿no? El Z de Kolmogorov. ¿De acuerdo? Pero son pruebas que deberán conocerlas poco a poco, ¿de acuerdo? Entonces, pero la lección que quiero que lleven a casa es esta, ¿no? Es esta. La prueba de hipótesis que ustedes van a aplicar va a depender de la naturaleza de sus variables, ¿de acuerdo? Ya piensen, ¿qué tipo de variable tengo y cuál es mi desenlace? Mi desenlace es mortalidad, listo. Mi desenlace, por ejemplo, es nivel de conocimientos, ¿ya? Y típicamente puede ser malo, regular y bueno, ¿ya? Entonces, si esa es mi variable, ¿no? Mi variable de consecuencia, entonces será ordinal, ¿no? Y aplicaré cualquiera de estos test. Ya, chicos, entonces, de eso se trata, ¿ya? De seleccionar el test estadístico correcto, ¿no? No todo se resuelve con test student, no todo se resuelve con chi cuadrado. Bueno, vamos acá. Base de datos para práctica. Les sugiero esta base de datos que se las dejo acá. Vamos a poner estos datos acá. A ver, voy a... Creo que hay un error en el... creo que no está completo. Mm, Parece que está... A ver, creo que está roto el link. Ya, acá está. Se ha movido o se ha cambiado el link, no importa. Pero voy a actualizar el PPT. ¿Por qué les pongo esta página?
¿ya? Yo se las pongo porque aquí van a encontrar base de datos para practicar, ¿ya? Aquí encuentran base de datos para practicar. Por ejemplo, a ver, diabetes. Ya, diabetes. Miren, voy a bajar la base de datos en SPSS. ¿Sí? Acá está, lo puedo tener en SPSS, ya lo puede, perdón, en Excel, lo puede tener en formatos separados por comas, en archivos de SPSS, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes trabajen, usen estas herramientas, ¿no? Estas bases de datos, descarguen esta base de datos y practiquen aquí, ¿no? Y practiquen aquí. Comiencen a practicar esas pruebas estadísticas y para que aprendan, ¿no? A ver, por ejemplo, acá está, ¿no? Miren, miren, acá está, ¿no? Esta base de datos de diabetes, ¿no? Esta base de datos de diabetes está acá y aquí ustedes pueden practicar, ¿no? Practicar. Ahora vamos a hablar un poquito de, ya para hacer la charla de software, ¿no? Tenemos al Excel, ¿no? Tenemos al Excel que es muy bueno, o sea, les sugiero que aprendan a manejar bien el Excel. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer aquí, ¿ya? Ya entonces el Excel es muy bueno, es una base muy buena, pero es un software muy bueno que les va a permitir hacer un montón de cosas, ¿no? Los gráficos en Excel son inclusive más bonitos que los que están en SPSS, ¿no? Probablemente muchos conozcan el SPSS, ¿de acuerdo? Se diferencia del Excel, ¿no? Porque el Excel trabaja en filas y columnas, como ustedes saben, ¿no? Trabaja en filas y columnas, pero el SPSS solo trabaja en columnas, ¿no? Todas las variables se registran en columnas. Tenemos dos pestañitas, una vista de datos y una vista de variables, donde acá programamos qué tipo de variable queremos que sea, ¿no? Podemos poner acá, en esta, acuérdense, hay vista de datos, vista de variables, y acá podemos cambiar, ¿no? Acá podemos cambiar, por ejemplo, por ejemplo, acá creo que era sexo, ¿no? Sexo, ¿no? Puedo poner acá edad y ¿cuál es el tipo? El tipo es numérico y con cuántos decimales, con dos decimales, listo. Entonces, cuando yo me muevo aquí, ya yo me pongo acá 12, ¿ves? Me sale con dos decimales. Puedo poner 23 con dos decimales, ¿ya? Y así pues, y hay un número grande de pruebas estadísticas que se pueden hacer con el SPSS, ¿no? Les sugiero igual revisar información para que, y sobre todo practiquen, ¿no? Si ustedes no practican, es difícil que quieran, que puedan aprenderlo leyendo libros, ¿no? O sea, se practican, usen esta dirección para que puedan descargar las bases de datos, ¿no? Y bueno, y hay otros software como Stata, Epi, Info y otros, ¿no? Que también son muy buenos, ¿no? También son muy buenos, pero estos comparten, al igual que el SPSS, al igual que el Excel, ¿no? Un problemita, que el número de cosas que se puede hacer es muy limitado, ¿ya? El número de cosas que se puede hacer es muy limitado. Entonces, lo que yo sugiero a los chicos con los que trabajo en los semilleros es de que aprendan lenguaje R, ¿ya? Y les voy a mostrar esto. Esto es el RStudio, que es como una máscara para trabajar con un lenguaje R, ¿no? La ventaja acá se trabaja programando, básicamente se tienen que escribir comandos, ¿no? Podemos cargar base de datos. A ver, vamos a ver si podemos cargar esa base de datos que hemos cargado. Mm, ya, voy a bajarlo en formatos CSV, por ejemplo, acá está, ¿no? CSV. Listo, a ver, voy a cerrar esto y voy a jalar aquí. Creo que Excel.
Uy, ese creo que es. ¿Listo? Yes. Listo, chicos. Ven, entonces, acá está mi base de datos. Ya la he cargado un ratito. La he cargado, ¿no? La he cargado y acá ya puedo hacer, acá ya puedo hacer mis análisis y como les había comentado, ¿no? Acá se programa, ¿no? Acá se programa, tiene algunas funciones que son, algunos comandos que son muy chéveres, por ejemplo aquí como este comando summary, ¿no? Donde yo pongo acá solamente escribo el comando, ¿no? Lo corro y miren, en un ratito, con un solo comando me da la mayor parte de estadísticas descriptivas, ¿no? En un ratito, ¿no? Con solo ejecutar un comando me da eh, para el colesterol, por ejemplo, el valor mínimo, la mediana, el promedio, el valor máximo, ¿no? El primer cuartil, tercer cuartil. En un ratito, ¿ven? Con solo ejecutar un comando me está dando la mayor parte de los valores, ¿ves? La mayor parte de los valores. Acá me dice que el género son caracteres, ¿no? Que debería trabajarlo con caracteres. ¿Ven? O sea, en un ratito, chicos, ¿ven? En un ratito puedo hacer esto, ¿no? En un ratito puedo hacer esto. Puedo crear gráficos, ¿no? Puedo crear gráficos. A ver, vamos a ver aquí. De la edad, por ejemplo, ¿no? Un box plot de la edad. Y en un ratito, ven acá, acá a la mano derecha, ya tengo mi gráfico, ¿no? En un ratito puedo sacar gráficos y hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto que en la actualidad, pues todo el mundo quiere trabajar pues con SPSS, ¿no? Porque puede ser fácil. Lo que yo les sugiero, que la mejor herramienta estadística que pueden tener es el R, ¿no? Y utilizarlo en la plataforma de RStudio que lo hace más sencillo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene? De que es facilísima, ¿ya? O sea, es facilísimo. Puede haber cierta demora o cierta curva de aprendizaje, obviamente como en todo, ¿no? Cierta curva de aprendizaje. ¿Cómo sobrellevar eso? Yo les sugiero tomar cursos, hay a veces cursos gratuitos, como acá en DataCamp, ¿no? DataCamp, acá hay cursos gratuitos, inclusive para Excel, ¿no? Para Excel, para trabajar en R y otros lenguajes, ¿ya? Es gratuito, ¿no? Pero la suscripción te da la oportunidad de tomar cursos más avanzados, ¿no? Ya, por ejemplo, DataCamp, apúntenlo, ¿no? Apúntenlo, entran aquí y les dan tareas y todo es facilísimo de hacer, ¿no? Es facilísimo de hacer. Ya, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá, mira, visualizar, vamos a ver acá, visualización de datos en R, ¿no? Por ejemplo, hay videos, ¿no? Y también hay, ¿ves? Y hay tareas, ¿no? Entonces acá te dejan las tareas, ¿no? Y acá tú tienes que hacer la tarea, ¿no? Acá tú tienes que hacer la tarea, ¿sí? Ya, y si no sabes, te dan las respuestas respectivas, ¿no? Te dan las respuestas respectivas, cómo debiste haberlo hecho, ¿no? Y, y al final, ¿no? Por ejemplo, genera los plots correspondientes, ¿no? Entonces, el R es una muy buena herramienta que todos deberían manejar, ¿no? Es más, en ciencias médicas, ciencias biomédicas, saber R es importantísimo, les va a dar ventajas sobre otros competidores cuando tengan que ir a trabajar a algún sitio, ¿no? Y va a ser muy importante para ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuesta aprenderlo? Sí, pero una vez que lo aprendes, pues simplemente es difícil ya volver a trabajar con otros software. Aparte que haces
Aparte que puedes hacer gráficos muy rompedores, ¿no? Puedes hacer gráficos muy rompedores. Por ejemplo, les quiero mostrar este paper, Patterns, ya, a ver, COVID-19. Miren, miren estos gráficos. A ver, vamos a ver acá, ¿no? Miren este trabajo, este es un trabajo muy bonito que hicimos con dos estudiantes ya de la Universidad San Juan Bautista. Bueno, cuando eran estudiantes, ahorita ellos están en el internado, ¿no? Pero quiero que vean el trabajo, ¿no? Es más, las estadísticas, aquí las hicieron ellas, ¿no? Las entrené durante un buen tiempo para que sean capaces de manejar el lenguaje R y ellas mismas hicieron el trabajo, ¿no? Miren qué gráficos tan bonitos, ¿no? Miren qué gráficos tan bonitos que se pueden hacer en lenguaje R, ¿no? Miren estos gráficos que están acá, ¿no? Con sus pruebas estadísticas respectivas. ¿Ven? Todo hecho en lenguaje R, ¿no? Y hecho por estudiantes al igual que ustedes, ¿no? O sea, es simplemente cuestión de querer aprender, ¿no? Bueno, entonces, ya estando casi en la hora, bueno, entonces eso es todo, ¿no? Le voy a mandar esta presentación a su compañera, ¿no? Espero no haberlos aburrido, ¿no? Les he querido presentar una presentación sencilla como para que se lleven, ¿no? Mensajes a casa, ¿no? Como para que no sea solamente una charla más, ¿no? Sino que pueda ser el inicio de querer algo un poco más ambicioso. Bueno, si tienen preguntas, estoy dispuesto a escucharlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, biólogo Joseph Pinto. En realidad creo que ha sido una ponencia muy dinámica y didáctica. Así que, bueno, personalmente creo que he podido aprender un poquito más de lo que es el programa SPS y Excel. Y a pesar de que tal vez muchas veces nos dicen que todas estas herramientas digitales para la estadística son muy complicadas, tenemos que aprender bastante, todo lo que usted estaba mencionando, en general lo he visto ver tal vez un poco más sencillo o poder guiarnos de lo que vendría a ser lo básico y tal vez alguno de nosotros podría comenzar a interesarse en ello y gracias por compartirnos también de antemano sus diapositivas ya que nos van a servir bastante. Así que si alguien tiene una pregunta, por favor escríbala por el chat, por interno para poderse realizar. Bueno, aquí tengo una pregunta que dice, ¿cuál sería el trabajo de investigación para comenzar a usar estas herramientas? Creo que se refiere a cuál sería como el trabajo más sencillo para poder comenzar a conocer estas herramientas que nos estaba comentando. Bueno, en realidad cualquier trabajo de investigación, me refiero a investigación cuantitativa, necesita de estas herramientas, ¿no? Ahora, hay ciertos niveles también de estadística cuando se hace un trabajo, ¿no? Como he mostrado, tenemos estadísticas descriptivas que son facilísimas y que las puedes hacer inclusive con Excel, ¿no? Y tenemos estadísticas analíticas donde ya la cosa se pone un poco más compleja y como ustedes han visto, no se trata de aplicar cualquier test, ¿no? Que requiere ya un poco más de preparación. Yo les sugiero para comenzar a trabajar, pueden ser con estadísticas descriptivas. Bájense la base de datos que les he mostrado, ¿no? Y bajen R o trabajen en Excel o sea con el software que use, ¿no? Pero comiencen a hacer análisis, ¿no? La única forma de hacerlo es practicando, ¿no? Y a veces la excusa es, sí, pero no tengo con qué practicar, no tengo una base de datos, ¿no? Y la respuesta es, hay bases de datos, hay muchas bases de datos en el Internet que nos pueden
servir para esto, ¿no? muchas gracias, biólogo Joseph Pinto. Creo que ya no hay más preguntas. De igual manera, volver a agradecerle por su presencia en esta primera jornada científica local organizada por ASICEM. Estamos muy felices de haber contado con su presencia y tal vez en alguna otra ponencia de la asociación estaremos volviendo a solicitarle, ya que su ponencia ha sido muy didáctica. Gracias. Listo. Bueno, antes que se me vayan, quisiera invitarlos a un evento. No, quisiera invitarlos a todos a un evento. Déjenme compartir mi pantalla. Es un simposio de medicina de precisión. Ya, a ver, que está organizando la Fundación Aunideas, ¿no? A ver, un segundo. A ver, vamos a ver acá, eventos. Pueden entrar a la página de Aunideas y ahí pueden encontrar cursos. Estos son gratuitos o la mayoría son gratuitos, ¿no? Hay este simposio que va a ser llevado a cabo del 4 y 5 de noviembre, ¿de acuerdo? Voy dejando acá está el vínculo de registro, ¿no? Voy dejando este vínculo en el chat, ¿no? En el chat, ya para que todos lo puedan copiar. De un segundito, pues. Un segundito. Listo. Muchas gracias por su invitación. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Buenas. Es súper rápido, chicos, solamente 5 minutos, 10 minutos. Nosotros nos unimos por invitación de Vania a poder auspiciar este evento y poder estar presentes con ustedes en este momento en que ustedes están recibiendo conocimiento, ya que a nosotros nos interesa poder participar de estos momentos en los que tienen que ver con el apoyo que ustedes necesitan para poder seguir aprendiendo, para poder compartir lo que ustedes van adquiriendo dentro de la universidad. Entonces, para hacerlo muy, muy breve, y antes de poder empezar, como justo Vania les estaba comentando, hay una dinámica que pues básicamente es para un sorteo. Lo único que ustedes van a tener que hacer es comunicar mediante sus historias de Instagram, que pues son parte de este evento, como hay un enlace que pues se los puedo pasar por aquí, pero me parece que se los han compartido por el grupo, donde van a poder descargar una pieza visual que es esta de aquí, y lo único que tendrían que hacer es compartirlo en sus historias de Instagram, etiquetando a Yudox, y con eso nosotros ya vamos a estar contabilizando quienes participan. Vale recalcar que cada día que ustedes compartan esto en sus historias, va a ser una oportunidad más para poder ganar el sorteo. Entonces va a haber 3 ganadoras. Yo les recomiendo que pues participen para que se puedan llevar alguno de los premios que estamos ofreciendo. Bien. Ahora, justo me gané un poco con la parte que estaban exponiendo antes, que hablaba mucho de investigación que normalmente ustedes tienen que hacer, y yo sé que es un proceso bastante difícil, o sea, muchos de ustedes se han encontrado en esta posición. Y gracias a esta dificultad que pues se da para poder encontrar los recursos confiables que ustedes van a tener que tener para poder sostener sus investigaciones y demás, es que nosotros en Yudox pensamos en la solución, o de alguna manera queríamos ayudar y aportar a que esta situación sea un poco más fácil para ustedes, ya sea para una investigación mucho más sólida, o tal vez solamente para sus asignaturas dentro de los cursos que llevan. Entonces, Yudox lo que busca es convertirse en el lugar que contiene todo lo que un estudiante universitario pudiese necesitar, ya sea resúmenes, ya sea apuntes, ya sea solucionarios, esquemas y demás, y que todo este material es generado por profesores y estudiantes como ustedes. Entonces está en un lenguaje muy, muy, muy amigable para toda la persona que recién está llevando algunos cursos y pues necesita ir integrándolos de una mejor manera.
Y además que pues facilita que encuentren todo este material en un solo lugar y ya no solamente tengan que buscar en Google y a ver qué encuentro, sino que todo lo van a encontrar dentro de un solo lugar, que es Udocs. También contamos con manuales, con libros de diversos temas, no solamente medicina, entonces si también tienen algún hermano o primo que esté estudiando alguna otra carrera, también le pueden recomendar la plataforma. El contenido dentro de Udocs es personalizado en base a sus intereses, entonces no les vamos a ofrecer contenido que ustedes no necesitan. Si ustedes son de medicina, van a ver únicamente contenido de medicina y no otro. Y cabe recalcar que las descargas dentro de la plataforma son gratuitas. Entonces, y poder leer dentro de la plataforma también es gratuito. Entonces, es una herramienta que ustedes van a poder tener en su día a día, en su vida universitaria. ¿Y qué más tenemos dentro de Udocs? Pues tenemos concursos semanales, gracias a un esquema de puntos que trabajamos dentro de la plataforma. Y con estos concursos ustedes van a poder participar de premios increíbles. Si ustedes me piden algún ejemplo, pues tenemos suscripciones a Spotify, a Netflix, dinero en efectivo incluso. Entonces, simplemente ustedes estudiando podrían ganar algún premio como estos, ¿no? Ahora, ustedes me preguntan cómo es que podrían adquirir puntos. Es súper sencillo. La primera forma es invitando gente a la plataforma, pero también, como yo sé, ustedes hacen resúmenes digitales o a mano, y básicamente para poder adquirir puntos, lo único que tendrían que hacer es compartir sus documentos dentro de la plataforma, y nosotros les asignaríamos puntos, y así podrían ganar. Además van a tener un perfil personalizado, ya sea que compartan contenido o solamente lo lean. Van a tener, si es que suben su contenido, un espacio ilimitado y muy seguro para poder subir este contenido, y ya no van a tener que sufrir por, ay, se me acabó la memoria y demás. Van a poder, incluso, y lo más importante, es que van a poder ayudar a otros estudiantes como ustedes que probablemente tengan las mismas dificultades para entender un curso, para que sean parte de ese éxito al final del curso o al final del ciclo académico. Y yo les puedo contar que pues muchos estudiantes de otros países, ahorita estamos nosotros localmente en Lima, pero de otros países también visitan la plataforma y les encanta ver que pues consiguen contenido de otras universidades y cómo es la forma en que otras universidades también aplican el conocimiento. Ahora, un poco para que vean el impacto que va teniendo Udocs en tan pocos años, es que ya vamos ayudando alrededor de 700,000 estudiantes. Contamos con un equipo de 1,500 profesores a nivel Latinoamérica que nos ayudan a mantener que el contenido dentro de Udocs sea confiable, que sea seguro, que no infrinja las normas de copyright y demás, porque igual les menciono de nuevo, todo el contenido dentro de Udocs es revisado, no es contenido que pues no sea confiable, que tenga alguna información que no sea correcta, y que también dentro de la plataforma ya llevamos como 2 millones de recursos educativos leídos al mes. Entonces esto es un poco muestra lo que nosotros queremos lograr, ¿no? Que es ayudar al estudiante y que poco a poco lo estamos logrando. Entonces, si ustedes quieren acceder a estos resúmenes, tal vez de curiosidad, o a ver qué premios hay, qué pueden leer y qué pueden encontrar, ustedes les invito a poder ingresar a www.udocs.com, seguirnos en nuestras redes sociales. Para el mes de noviembre tenemos muchas novedades. Se viene el Día del Estudiante y vamos a hacer actividades muy lúdicas, pero también con muchos premios vamos a sortear. Entonces les recomiendo que pues nos sigan en nuestras redes sociales. Y otra vez, recordarles pues que hay un sorteo específico para este evento, para todos los que están aquí dentro de la llamada y los que pues puedan ver las grabaciones después, que tienen tiempo hasta el último día del evento, que es el día 31, para poder participar, solamente descargando la plantilla, compartiéndole sus historias y etiquetando a Udocs. Y eso sería todo. Entonces, Vania, te regreso la palabra y los dejo libres para que pues sigan con el contenido de la semana.